Pregúntenle. Allá en Monterrey les dice, sí, es que allá tenemos un equipo mágico de modeladores. Ok, pues bueno, les platico lo que sigue. Al 5 para la 1 hay que correr de aquí para que puedan hacer uso del auditorio las demás personas, y nos vamos caminando al restaurante que les comentaba. Todos están súper invitados para que no se vayan a otro lado, por favor. Yo creo que podemos llegar caminando, a menos de que alguien tenga algún esguince o algo. Para una mordedura de serpiente, podemos ir todos caminando para que estiren un rato las piernas y ese tema. Y de ahí tenemos chance hasta las 3 y luego regresar acá a la Nautilus, como ya les había platicado. Entonces, bueno, la siguiente presentación estaba hecha para que se diera en media hora y luego tuviéramos una hora de algo que le puse conversatorio, porque habían muchas personas que querían participar dando o hablando de algún tema en particular, ¿no? Entonces, pues la idea es que hablen de esos temas en particulares y incluso si alguien trae una presentación o algo, creo que podríamos darnos el tiempo, pero ya veremos cómo andamos. Entonces, bueno, para identificar las prioridades en conservación, yo creo que siempre se parte de 3 preguntas básicas. ¿Cuáles son los lugares más importantes para proteger? ¿Qué especies debemos de proteger? ¿Y cómo protegemos a las serpientes de cascabel? Básicamente, si podemos contestar estas preguntas, pues podemos empezar a enfocar las estrategias de conservación de manera más eficiente y más precisa. Entonces, bueno, aquí les había puesto de manera introductoria este trabajo de identificar prioridades para la conservación de los vipéridos que hizo el equipo del Viper Specialist Group. Aquí está Jesús Sigala también en esta publicación, y ellos lo que hacen es una evaluación utilizando mapas de guías de campo y de mapas del Campbell, por ejemplo, la digitalización de esos mapas, hacer estos mapas de riqueza. Y por ejemplo, este es el mapa de riqueza de los vipéridos del mundo, y luego el top 10, este mapa de verdes, ¿no? Entonces los 10 lugares más importantes en términos de riqueza. Luego, en términos de distintividad ecológica y evolutiva, ¿dónde están las especies que pueden ser más susceptibles a riesgos por temas de distintividad ecológica o evolutiva, o que son más importantes? Y luego hacen un mapa de las dos cosas juntas, de la amenaza y de distintividad ecológica y evolutiva, el cual le llaman índice combinado. Entonces, con ese mapa ellos definen a Mesoamérica como uno de las regiones muy importantes para la conservación de vipéridos. Pero como es un mapa a escala mundial, pues no tiene la resolución adecuada para tomar decisiones a nivel país o a nivel más local sobre la conservación de las especies. Hacen también una lista en donde no nada más está Crotalus, sino están todos los vipéridos, y ven las especies más amenazadas, ecológica y evolutivamente más distintivas y combinadas. Y bueno, en estas 3 listas aparecen varias cascabeles mexicanas como Transversus, Tancitarensis, Lanomis, Tecnegeri, que son varias de las especies de México que pueden estar más amenazadas o que son prioritarias, ya sea por su amenaza o por su distintividad ecológica o evolutiva, o ambas. Entonces, bueno, ese es el primer como antecedente que nosotros tomamos para guiar los próximos análisis, ¿no? Entonces, como les había comentado hace rato, modelamos la distribución de las especies de cascabeles a través de una aproximación de modelado de nicho ecológico. Quisimos ser muy pro para esto, entonces llevamos ahorita al menos 3 aproximaciones, una que es a través de ENM-EVAL, creo que es la que sigue. ENM-EVAL
es un paquete que lo que hace es cambiar la configuración de los parámetros para modelar de tal suerte que cuando modelas a una especie encuentras el mejor modelo posible y no es con los parámetros default, ¿no? Tienes pruebas distintas configuraciones, en este caso con Maxent, para ver cuál es el mejor modelo. Y hay un nuevo paquete que creo yo no está publicado, Qwen, pero ya está cerca de publicarse, lo desarrolló el grupo de Kansas, que hace algo muy parecido. ¿Con qué bondad? La ventaja de Qwen es un código que está desarrollándose ahorita ahí unos colegas de Kansas y tiene ya detrás, hace cosas parecidas a NMVAL, pero tiene detrás ya todo el expertise de, pues yo creo que de la gente que está liderando esto en el mundo, ¿no? Del grupo de Kansas, de Town, de Jorge Soberón, Tom Peterson. Entonces, la gran ventaja de QM es que tiene ya el proceso de selección de los mejores modelos a partir de una evaluación jerárquica que prioriza primero significancia en los modelos, que sean mejores que los que va por azar, que es en donde la mayoría de los usuarios que utilizan este tipo de modelizaciones se quedan, seguido por capacidad predictiva, y esto sería bastante importante, por ejemplo, para lo que han comentado aquí de identificar zonas a lo mejor con vacíos de información de poblaciones de cascabeles. Y por último, complejidad, que es algo bastante importante en la modelación, que a veces los parámetros por default que están en muchos algoritmos generan modelos que son muy buenos para describir los datos con los que se construyen los modelos, pero no son buenos para predecir datos independientes, precisamente porque son algoritmos muy complejos. Entonces esos criterios están detrás de toda la elección de modelos en este paquete que se llama QN. Y bueno, modelamos con Qwen, o estamos en ese proceso, ya hicimos NMVAL y también hicimos otra aproximación que se llama SSDM. Bueno, esta es una modelación multicriterio, multialgoritmos, perdón, y después hace un mapa consenso, ¿no? Entonces, también esa es otra gran escuela de modeladores, ¿no? Hay quien le apuestan a un solo modelo, hay quien le apuesta a un modelo pero con diferentes configuraciones, y hay gente que dice, bueno, yo no me quiero casar con un modelo, quiero ver cómo funcionan todos los modelos y en función del mejor modelo, de los datos y de las especies, bueno, tal vez ese sea mejor. Y hay otros que dicen, vamos a hacer un consenso entre distintos algoritmos para ver qué nos dice todos, ¿no? y tomar una decisión. Entonces, al final del día no hay el modelo por excelencia, ¿no? O sea, siempre hay siempre hay muchas como ideas que pueden estar tomando o que pueden estar cobrando importancia y que nos pueden dar información de un otro lado, ¿no? Entonces, como nos gustan mucho los modelos y nos gusta tomar la decisión con base en la mejor información que tengamos, pues probamos varias aproximaciones. Y bueno, hicimos los modelos. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. La paquetería que muestra Gustavo también es algo bastante interesante, porque una de las críticas más documentadas sobre el mapeo de riqueza de especies a través del sobrelapamiento o solapamiento de modelos de distribución de nicho es que tiende esos mapas a sobreestimar la riqueza local, a decir que hay más especies de las que en realidad hay, ¿no? Por otro lado, tenemos otras aproximaciones como los modelos macroecológicos, que tienden a describir muy bien, generalmente son muy buenos para predecir la riqueza local, pero la desventaja de los modelos macroecológicos es que no sabe uno cuál es la composición de las especies en esa localidad, en esos píxeles. Entonces, esta aproximación que comenta Gustavo, que muestra ya en la diapositiva, integra la parte macroecológica con los modelos, con el stacking de modelos de distribución, para tener una mejor representatividad de la riqueza y de la composición de especies en cada localidad. Es una propuesta bastante interesante. Y bueno, para esto utilizamos una base de datos, para hacer estos modelos utilizamos una base de datos que he estado curando desde mi doctorado. Entonces no teníamos la base de datos, no fue como que la haya hecho en ese momento, sino que ya la había estado recopilando desde hace 4 años. La hemos estado curando, tiene todos los cambios taxonómicos más actuales.
en donde podemos diferenciar bien Molossus de Cerberus o bueno, los cambios que hubiera, ¿no? Por ejemplo, Polis y ya no es Mitchell, etcétera. Todas estas cambios taxonómicos están incorporados en esta base de datos. Utilizamos las capas bioclimáticas WorldClim a 2.5 minutos, que es algo así como 4.8 kilómetros por 4.8 kilómetros. Es una resolución muy fina para trabajar a nivel nacional, pero como los modelos, algunas especies están representadas en Estados Unidos, no nada más modelamos en México, sino tenemos que modelar hacia Centroamérica, por ejemplo, para Simus, y hacia Norteamérica para las demás, Atrox, Oreganus, estas que están compartidas. Y bueno, todos los modelos los hacemos en R para poder pues tener esta onda de, por un lado, automatizar los procesos y no picarle al tema del Java, porque de pronto empieza a cambiar las configuraciones y no tienes claro exactamente qué estás cambiando. Entonces aquí tenemos como muy bien predefinidos los criterios de modelado desde antes para que todas las especies tengan la misma, pues el mismo desarrollo metodológico en los modelos y puedan ser comparables después. Gustavo, dijiste 2.5 minutos, ¿por qué no usaron las de 30 segundos? Podríamos hacerlo, pero en algún momento queremos hacer proyecciones al futuro y creemos que pues todavía no hay para todos los escenarios 30 segundos. Entonces ese es un argumento, pero otro es que también no necesitamos esa resolución para algunas cosas. O sea, creo que a 2.5 minutos funciona muy bien, porque 30 segundos es cerca de 1 kilómetro y 2.5 minutos es cerca de 4 kilómetros. Entonces no tenemos tanta diferencia. Por ejemplo, una especie para considerarla en peligro de extinción debe de estar en menos de 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, esa resolución es lo suficientemente fina para identificar la resolución mínima en peligro, pero también el cómputo lo minimiza por 4, ¿no? Sí. Eso es bien importante porque todas estas aproximaciones técnicas que estamos implementando construyen cientos de modelos. NMVAL en los argumentos que tiene por defecto el código, 48 modelos por especie. Y QEM puede generar 200 modelos por especie. Entonces, intentamos en algún momento con una decena de especies probar con 30 segundos, datos de segundo, y nosotros ahí en el laboratorio mío de allá de la UNAM tenemos un servidor súper poderoso y ni siquiera corre, ¿no? O sea, se atora. Es demasiada resolución, demasiada cantidad de información para la cantidad de especies también, ¿no? Entonces, consideramos que 2.5 es bastante fino a escala nacional y que permite operacionalmente correr los códigos estos. ¿Pero se atoraba porque las corrían todas conjuntamente? Sí, o sea, la idea es, todo esto está automatizado para que elijan los mejores modelos por especie, son modelos específicos. Todas las configuraciones son distintas entre las especies porque o sea, lo que comentaba Gustavo, no hay receta, ¿no? No hay una receta que funcione igual para todas las especies, ¿no? Entonces sí se corre al mismo tiempo todo, porque si no pues nos llevaría muchísimo tiempo estar probando y moviendo las configuraciones en los algoritmos especie por especie. Y modelo por modelo. En el mejor de los casos, podrías correr 7 modelos al mismo tiempo. Sí, porque nosotros lo hicimos especie por especie, pero no con estas dos últimas herramientas que mencionaste, y nos parecía que era importante hacerlo con 30 segundos, sobre todo para las especies que tienen distribución muy pequeña, ¿no? Y tenemos muchas, así que tienen áreas pequeñas, entonces de 1 kilómetro a 4.5 kilómetros por hora nos parecía grande la diferencia, ¿no? Pero además yo tengo entendido que esas capas están hechas a 10 kilómetros de resolución los píxeles, o sea, el origen de esas capas es mucho más grueso. Entonces tú puedes remuestrear para tener una resolución más fina, pero al final del día eso ya va a ser un efecto del remuestreo. Yo creo que un kilómetro de resolución es una aproximación súper válida cuando te piden, por ejemplo, como es el caso que ahorita traemos un proyecto de identificar áreas prioritarias en una ANP,
que tienes una extensión geográfica en donde 1 kilómetro de resolución es el terreno o píxeles de ese tamaño son terreno, o sea, son como operables en términos de que son las hectáreas de un señor o algo así, ¿no? Pero ya en términos de una estrategia nacional, probablemente ese kilómetro, pues ya no pierde, o sea, pierdes mucha operacionalidad, no sé si se pueda decir, y al final del día cuando haces tus mapas de riqueza, tú tienes que, no puedes, o sea, puedes hacer los mapas de riqueza a un grado, pero para que sea funcional en términos de que alguien tome una decisión, lo remuestras todavía más por ejemplo, a 0.5 grados para identificar qué píxeles de todo el territorio nacional son importantes de conservar. Pero bueno. No, y además si van a hacer la proyección de si es cierto, no haya 30 segundos. Claro. Ahora sí esa es la justificación. Sí, yo quería hacerlo, pero reventamos las máquinas. Bueno, las bases de datos las curamos muy bien, lo mejor que pudimos a través de mucha información biológica que tenemos a la mano. Entonces tenemos, por ejemplo, pues todos los libros que todos ustedes ya conocen, o sea, creo que si no tenemos todos, pues al menos tenemos la gran mayoría. Tenemos muchos amigos que conocen muy bien la distribución de las especies. Ahora que estuve en Monterrey me decían, oye, ese punto que está ahí en Nuevo León debería de estar metido como 5 kilómetros más. Bueno, pues haces lo mejor que puedes. Al final teníamos una base de datos de 25,000 registros de cascabeles y cuando hicimos los modelos, antes de hacer todo este tema del modelado, les agregamos las georreferencias para que no hubiera un sesgo por sobre muestreo en algunos sitios como cerca de las estaciones biológicas. Por ejemplo, Atrox, cuando tú modelas Atrox con los datos brutos, pues resultaría que sería una especie que solamente o casi se distribuye en Estados Unidos, porque el 80% de las georreferencias de Atrox están en Estados Unidos, y eso no quiere decir que prefieran Estados Unidos, más bien allá hay mucho más muestreo que acá, y con todo y eso, en México está muy bien representado Atrox, ¿no? Entonces, para evitar esos sesgos de muestreo, hicimos un proceso para desagregar las georreferencias y hicimos los modelos. Yo tengo esto. Y bueno, esto no nada más lo hicimos para las mexicanas, como yo en mi doctorado tenía un proyecto de todos los vipéridos de América, teníamos todos los vipéridos de todos los cascabeles del mundo, pues, y 42 especies para México, que es lo que ahorita se conoce, o bueno, es digamos la lista más actualizada de Reptile Database. Y estos son los mapas que empiezan a salir. Todos los mapas que estamos integrando al PASE vienen las georreferencias y además viene el modelo. En algunos casos nada más vienen las georreferencias porque no se puede modelar mucho, o sea, no puedes modelar con muy pocos registros. Por ejemplo, Polisi, que es uno, o Angelensis, que nada más sabemos que está en la isla de ¿cómo se llama? Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda, ¿no? Entonces ese tipo de especies no las modelamos, pero lo que hacemos es conocer su distribución a través de la extensión de las islas. Y bueno, pues así están todos los mapas, los puntos y el modelo de distribución. El ejercicio que hicimos en Monterrey fue, ellos estaban revisando todos los mapas y me decían, no, este mapa yo creo que se está pasando mucho aquí o le falta acá, yo tengo puntos que tú no tienes, te los voy a pasar y así. Bueno, ya que tenemos los mapas, los polígonos de la distribución de las especies, lo que siguió fue cortar este raster de capa humana, de impacto humano, con la distribución de las especies, y entonces podíamos promediar cuál era el impacto humano dentro de las distribuciones. Cuando nos toca evaluar la MER, las especies que tienen más del promedio de impacto humano las consideramos con un valor y las que tienen menos con otro valor. Ahorita les platico bien eso, pero bueno, de aquí salió de este índice que va del 0 al 65, donde 65 es una ciudad y 0 es, no sé, el bosque boreal de Rusia, ¿cómo se llama?
o Groenlandia, que casi no hay impacto humano, ¿no? Utilizamos el shape de las ANPs de México federales para ver este tema de la representatividad. Y bueno, eso nada más es cuestiones de geomática. Y al final tenemos unas tablas así. Por ejemplo, Angelensis es de una isla. Su método de representación geográfica es a través de shapes. Por eso no tiene un AUC integrado, o sea, no tiene un indicador de desempeño del modelo, porque no hay modelo. Pero vean, por ejemplo, el promedio de calidad de hábitat de Angelensis es 4, o sea, está muy cercano a 0, y no tiene una desviación estándar. Básicamente tiene un valor de 4 toda la isla, o sea que está muy bien conservada, al menos desde la perspectiva de cómo está hecha esta capa de impacto humano. Y los kilómetros cuadrados es de la distribución o sea, ese es el tamaño de la isla. Aunque, por ejemplo, ya me dijo Gustavo Arnaud que no está en toda la isla, que en realidad está en unas manchas determinadas en la isla. Pero bueno, con todo y eso, cuando tú haces la MER te dice, si tiene una extensión de menos del 1% del territorio nacional, entonces le das el valor máximo, que es 4 en ese rubro, y aunque tú le pongas todo el tamaño de la isla, sigue estando en 4. Y bueno, así tenemos todas las especies. En todas hicimos una estimación de la extensión de la distribución. Algo que quiero hacer notar aquí es que no hicimos un recorte para evitar la sobreestimación, y eso lo hicimos porque desde el proceso de modelado tomamos la decisión de que íbamos a hacer M's con base en las georreferencias. Tenemos las georreferencias, hacemos un polígono mínimo convexo y todas las ecorregiones que caen dentro de ese polígono mínimo convexo se consideran la M. Entonces ya es posible que tenga cierta sobreestimación con base a lo real, pero también es posible que tengamos poblaciones que no son conocidas, por un lado, o que simplemente es clima idóneo, que probablemente las cascabeles no han podido colonizar, o donde ya no están, o donde pudiéramos tener accidentes topográficos en donde han limitado la distribución. Pero bueno, sabemos que tenemos todavía ese riesgo de sobreestimar las distribuciones, pero para no tomar decisiones como unilaterales y diferenciadas por especies, decidimos solamente quedarnos con la salida binaria, sin hacer un recorte. Esta M, Gustavo, la hicieron entonces como a mano alzada, nada más tratando de rodear los puntos. No, o sea, tú tienes los puntos, haces un polígono mínimo convexo con los puntos de cada especie, y las ecorregiones que intersectan con el polígono mínimo convexo se seleccionan para hacer la M de cada especie. Y bueno, al final tenemos un primer mapa de riqueza modelada. Y bueno, aquí se puede notar que las regiones con mayor riqueza es el eje neovolcánico, y hay una parte ahí de Sonora que también con una gran riqueza, una parte de la sierra de entre Coahuila y Monterrey y Nuevo León, perdón, y al norte, ¿no? en la baja. Esta es una resolución de 2.5 grados, no, de 0.5 grados, perdón, o sea, medio grado. Y pues puedes ver, obviamente hay lugares en donde hay una sobreestimación, pero es un criterio uniforme para todas las cascabeles. Y al final lo importante que nos dice es dónde están las mayores riquezas de cascabeles. Y este es un mapa de peso del endemismo de las cascabeles. Entonces aquí lo que nos dice es dónde están la mayor riqueza de especies con endemismos restringidos o con distribuciones chiquitas, ¿no? Entonces los mayores valores de endemismo, como saben, pues van a estar en estas dos regiones, ¿no? Que son las islas. O sea, acá en donde está Ángel de la Guarda, pues hay como 6 especies, y hay unas que son endémicas a islas. Y bueno, en el eje neovolcánico, que es donde confluyen Transversus, Triceriatus, o sea, estas especies con distribución restringida, Tlalosi, etcétera.
Y este es un mapa de diversidad beta. ¿Qué pueden pensar que significa este mapa? La idea de la diversidad beta es que tú puedes entender cómo está distribuida la riqueza y la diversidad. Entonces, aunque en los mapas de riqueza y de diversidad estaba como muy localizado en el eje neovolcánico y en las islas, te puedes dar aquí cuenta que la composición de especies es muy variable entre píxeles. Entonces, en realidad, si nosotros tuviéramos la intención de conservar a las 42 especies, no nos podríamos quedar solamente con lugares muy focalizados en el eje neovolcánico y en las islas, porque nos quedaríamos conservando un porcentaje menor de la composición del género. Entonces, este mapa de diversidad beta, que es donde ven las zonas rojas, son las zonas de mayor recambio. Entonces, básicamente hay recambio en todo el país. No tenemos a las mismas especies en todo el país, exceptuando a Yucatán, que ahí tienen una nada más, ¿no? Pero de ahí en fuera, vean cómo el recambio es muy alto en general en el territorio. Este es básicamente el índice de Whittaker, que quiere decir que beta es igual a gamma entre alfa, y entonces ese cálculo lo hace con respecto a los píxeles circundantes. O sea, está homogéneo. O sea, las riquezas están bien definidas, pero el problema es que en todo el país hay composiciones distintas. Y lo que quiere decir es que no podemos hacer la conservación o dirigirla solo a unos puntos, sino que vamos a tener que tomar muchos puntos de todo el país si queremos conservar la totalidad de la composición. Sería heterogéneo, pues, más que homogéneo. Es bien heterogéneo, ¿no? Bien heterogénea la composición. Y bueno, ya con base en esto, calculamos la MER para todas las especies. Les voy a platicar cómo es. O sea, el criterio A de la MER es extensión de la distribución del taxón. Entonces, especies que tienen menos del 1% del territorio nacional tienen un valor de 4. Especies que tienen de 1 a 5 tienen un valor de 3, de 5 a 15 tienen un valor de 1 a 5 tiene un valor de 2, de 5 a 15 tiene un valor de 3, y de 15 a 40 tiene un valor de 4. ¿Sí? Bueno, al revés. Más largo es más bajo. Menos de 1 tiene 4, ahí está. Menos de 1 tiene 4, y más de 40 tiene 1. Disculpe usted. Pero además es de la extensión de la distribución del taxón en México. Entonces vamos a tener algunas especies con distribución marginal en México que tal vez tenga una gran extensión, pero en Estados Unidos o en Centroamérica, y a México apenas le toca una partecita. Entonces, aunque le toque una partecita, ahí va a diferir con Red List. Por ejemplo, puede estar en peligro de extinción en México, pero en Red List puede estar como en menor preocupación y no hay ningún problema. Pero como nos toca calcular la MER para hacer el pase de México, entonces lo que hacemos es primero modelar, y ya que modelamos, después lo cortamos con el shape de México, y entonces sobre el shape de México calculamos el área de distribución. Y es lo que nos interesa, lo que está Ajá. en el país, nada más. Sí. Y entonces, con base en esos, ya sabemos el área de México y sabemos el área de distribución del taxón. Entonces hacemos esta asignación de valores. Por ejemplo, Atrox tiene más del 40% o sea, se distribuye en más del 40% del tamaño de México, entonces tiene el valor de 1 en términos de amplitud de la distribución, y así están todas, ¿no? Luego viene B, que era lo que les decía, ya tenemos el índice de capa humana, de impacto humano, y entonces los que están por arriba del promedio tienen 3, y los que están por debajo del promedio tienen 1. Eso quiere decir que las zonas que tienen menos del promedio de todas las cascabeles impactadas, le pones el valor más bajo, y al revés, las que están muy impactadas les ponemos el valor más alto. La idea es que podamos diferenciar cuáles están qué especies tienen un área más degradada. Luego C viene el tema de qué tan vulnerables son las especies por aspectos intrínsecos, ¿no?
Entonces, básicamente aquí hay dos criterios que hemos estado tomando y que nos aprovechamos un poco del trabajo del doctor Sigala y sus colaboradores, que es cuando tienes especies generalistas, vas a tener especies con un valor bajo ahí, ¿no? Por ejemplo, Atrox o Basiliscus, que son especies grandes, que comen muchos ítems, que tienen tamaños de camadas muy grandes, a diferencia de especies chicas que pueden tener menos crías, que se reproducen pocas veces en el año, que comen solamente lagartijas. Entonces estas especies que son más específicas tienen el valor contrario, que es 3. Entonces básicamente, y todas las que no son así tienen 2. Entonces básicamente tienes tienes 3 grupos: las que son fresas, las que son rudas y las que no son ni fresas ni rudas, son intermedias. Y al final hay otro valor que es qué tanto le impacta a las serpientes las actividades humanas. Y entonces aquí, de manera provisional y precautoria, le pusimos 4 a todas. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier actividad humana pues siempre va a tener un impacto sobre las cascabeles que va a ser diferenciado con cualquier otro tipo de fauna. Porque en la construcción, en la exploración, siempre las van a estar matando, ¿no? Yo creo que la única actividad humana que tendría un poco impacto con las cascabeles sería cuando se instalan los laboratorios de herpetología. Pero de ahí en fuera, pues todas las actividades humanas tienen un impacto alto sobre las cascabeles. Este punto ha sido un poco debatido, o lo debatieron en Monterrey, pero es que acuérdense que aquí estamos calculando el impacto humano de las cascabeles, pero no contra las demás cascabeles, sino contra la fauna silvestre en general. Entonces, las cascabeles en general funcionan de la misma manera entre todas las especies. Entonces, por eso le asignamos este valor alto de que las actividades humanas tienen un impacto fuerte sobre las especies de cascabel. Y bueno, con todo, pues ya encontramos que muchas especies están amenazadas, que muchas especies están incluso en peligro de extinción, y solamente una entra en la categoría de protección especial, que es Atrox, ¿no? De ahí en fuera, todas están o amenazadas o en peligro de extinción, y los valores más altos la tiene Crotalus transitarensis y Crotalus transversus con 14 puntos, y de ahí te vas hasta 7 puntos con Crotalus atrox, y ahí está diferenciado. Gustavo, ¿hay forma, por ejemplo, no sé, de agregar algún otro criterio? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo varios monitoreos, toda la parte de sureste Hidalgo y la sierra norte de Puebla, y encontramos intermedios, Rabus, Triceriatus y Aquilus. Y en muchos de los predios bajo manejo forestal prácticamente no les hacían nada. Alguna persona lo sacrificaba, pero era muy como baja la incidencia de que sacrificaran las serpientes en esos predios por el tamaño. Pero yo imagino, por ejemplo, donde hay Atrox, o sea, no hay un Atrox que deje vivan los pobladores. Claro. Entonces, de pronto con este análisis pareciera como menos importante esta especie porque es más generalista, porque está en todos lados, pero también puede ser la más amenazada porque es a la que más van a buscar para la cosa de la venta de píldoras del cáncer, para la cosa de peletería funciona más Atrox y Basiliscus que una Transitarensis. Claro. Entonces, de pronto a lo mejor la parte pues ya como este asunto de la persecución humana también pudiera ser interesante, ¿no? Que algunas especies le pegan más que a otras, y principalmente las especies grandes son a las que les va peor, ¿no? En ese sentido, que las sacrifican al menos mucho más común porque incluso las ven más, ¿no? Claro. Es más fácil ubicarlas. Sí, pues lo que hicimos en la reunión del norte, o sea, ellos también me decían la misma idea, ¿no? Es que incluso allá en el norte me decían, hay experiencias exitosas de conservación en donde, por ejemplo, en un ejido no las matan tanto. Entonces, hacer esta categorización de 4 para todas, pues es un poco como injusto para esos ejidos, etcétera, ¿no? Pero lo que yo les decía allá es que hiciéramos el ejercicio de pensar si consideraban que en realidad esa especie, no ese ejido o esa población en particular, sino esa especie podría estar en todo su ámbito de distribución, en todo su rango, igualmente conservada que en ese ejido, ¿no?
Entonces ya ahí era cuando decían, bueno, desde la manera de precautoria, pues valdría la pena ponerle 4. Pero sí, de acuerdo, hay unos índices, como EPS, por ejemplo, sí considera esa variable, ¿no? Dice, si son fosoriales, como transversus, le pones un valor bajito, pero también EPS dice, si es venenosa, debe tener el mayor valor. Entonces ahí entras en una contradicción. Pero, como tal, en este momento calculamos el índice tal cual nos pide la NOM, y otro ejercicio será eventualmente hacer aproximaciones para que la NOM quede mejor, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, los botánicos lo tienen muy adelantado. Ellos sí te dicen, debes de tener una lambda de tal para que puedas cambiar o mover de categorías, ¿no? Eso es algo que con fauna silvestre todavía no lo tenemos, pero es un poco nuestra culpa que tenemos que ir impulsando la NOM para que cada vez tengamos evaluaciones mucho más eficientes. Por ejemplo, el índice que utiliza el Viper Specialist Group a mí me gusta mucho porque es muy completo, pero desafortunadamente no podemos hacer una traducción de ese índice inmediata a la MER, porque la MER habla en México, ¿no? Entonces tenemos cosas que todavía hay que buscar la manera de homologar o de traducir. Y bueno, esta era en el presentación de Monterrey, era cuando me pasaba R y les enseñaba a hacer los mapas allá, pero aquí no tengo la oportunidad de hacer eso. Y me quedo con lo que decía Héctor de las serpientes de cascabel y la importancia que hay en la conservación desde la perspectiva cultural en México. Entonces, bueno, ya les conté cómo hicimos